Gladys Ochoa, coach de liderazgo y mentalidad. Y este podcast lo he diseñado con el objetivo de alcanzar día a día el mayor número de personas y apoyarlas en su crecimiento y proceso de transformación personal y profesional, incentivando así la credibilidad en la grandeza del ser humano. Bueno, hoy estoy aquí para hablarte acerca del perdón y la restauración. Y este es el tercero de 7 pasos claves para activar tu poder interior. El doctor Bradley Nelson en el Código de la Emoción anota sobre el perdón. Dice, es importante darse cuenta que el dejar antiguos sentimientos hirientes en tu vida no te ayuda. Puedes pensar que estás justificando al conservar tus sentimientos hirientes porque castiga a aquellos que te han herido. En realidad, quiero decirte algo. Conservar esos sentimientos negativos de rabia, de ira, de impotencia, soberbia, orgullo, de odio y resentimiento con la vida no nos ayudan a continuar adelante. Yo quiero compartirte hoy que pueden haberte hecho algo verdaderamente horrible. Puede parecer imposible dejarlo ir. Y también puede parecer que ¿por qué tú tienes que perdonar si tú no heriste a nadie? Es posible que pienses eso. También puedes pensar que ¿por qué perdonar al que te hizo daño o a la que te hizo daño, que destruyó tu vida o la situación que sea, que acabó con lo que sea, que destruyó lo que sea, que impidió lo que fuera? Yo soy una persona que superé todos estos cuestionamientos, porque yo de niña también tuve quien me hizo un daño muy grande que lo cargué en una mochilita por muchos años, un daño que me dolía el alma, un daño que me afectaba mis relaciones de pareja, relaciones personales, mi éxito, lo que yo quería lograr en la vida. Nada me hacía feliz. Guardaba por dentro mucho dolor. Había una niña herida dentro de mí que no sabía con qué satisfacerse. Pero a la hora de la verdad, esa niña herida guardaba mucho resentimiento, raíces de amargura. Y cargué con esa mochilita por muchos años, muchos años. Y me dolía la vida, me dolía mucho. Yo tenía mis sueños, igual mis sueños seguían allí esperando a que yo estuviera lista para realizarlos. Un día me di cuenta que perdonar no era que le estuviera haciendo el favor al otro, sino que era yo misma la que me estaba haciendo un favor. Era yo misma la que me estaba abriendo el camino para poder liberarme. Me encantó leer esta frase una vez. Perdonar es liberar a un prisionero y luego descubrir que ese prisionero era yo o eras tú. Si tienes un dolor muy grande que no has perdonado, si sientes que tienes raíz de amargura y no las has perdonado, si sientes que alguien te hizo daño o que fue injusto contigo y te ha llenado de amargura. El título de este podcast, video podcast, perdón, es Perdón y restauración. Y ahora vamos a ver por qué la restauración. Cuando nosotros empezamos o alguien nos dice de perdonar o empezamos, alguien nos llama la atención de algo que alguien compartió y puede que de pronto con este compartir te llame a ti la atención de pensar en eso que no lo veías posible nunca, ¿verdad? Pregúntate estas respuestas, respóndete estas preguntas. ¿Por qué no liberarte a ti mismo del dolor, del sufrimiento? A veces nos volvemos adictos al sufrimiento. A veces nos volvemos adictos a ser víctimas. A veces nos volvemos adictos
a seguir perpetuando esos niveles de resentimiento. Todo esto te nos convierte en hábitos inconscientes. ¿Por qué? Crear más negatividad y más daño alimentando tus sentimientos hirientes año tras año. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le hace bien esto? ¿A quién? ¿A ti? No, no te hace bien. Te va destruyendo. Si eres de las personas que piensas que no lo vas a perdonar, que no merece tu perdón, eso te lo estás diciendo a ti mismo, que tú no mereces estar libre de estar enjaulada en esa jaula llena de amargura, de resentimientos. Escúchame, sufrí por años eso. Solamente en mi edad adulta fue que lo vine a lograr. No fue fácil. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Yo creía, ¿por qué? ¿Y para qué yo tengo que perdonar a quien me hizo tanto daño, a quien destruyó mi vida? ¿Y qué me ganaba yo con estar diciendo eso? Atraía más de lo mismo, más engaños, más sufrimiento, más dolor, más tristeza. A empezar a conocer de esto y que escuchaba y me ha gustado mucho leer siempre, leía mucho y me empezaron a llegar mensajes porque yo clavaba mucho a Dios que quería una vida distinta. En mi caso fue una experiencia transformadora. No fue fácil al inicio, porque antes de boca decía que ya había perdonado. Sin embargo, no era real eso en mi corazón. No era real. Iba a muchos cursos, a muchos entrenamientos y lloraba y perdonaba, pero no había tal realidad. Por eso yo te digo que esto es un proceso no de un tiempo, no de un tiempo corto. Esto lleva etapas, pero lo más importante es tu actitud. Si tú quieres sanar, si tú quieres liberarte y quieres de una vez por todas abrir esa caparazón que te tiene atada a esa persona que te hizo daño. Porque al tú tener esos sentimientos negativos, hirientes, que te haces daño cada vez que los sientes, esa rabia que te da cuando ves a alguien que se te parece, que te parece que está haciendo lo mismo, cuando sientes todo eso, simplemente estás actuando como la otra persona. Porque ese resentimiento, ese daño te lo estás haciendo a ti mismo, a ti misma. Cuando yo empecé a cuestionarme todo esto y conocer acerca del tema del perdón, leer y releer una y otra vez y cosas que a mí no me cabían en la cabeza, que yo no entendía por qué. Esto fue muy poderoso para mí, adentrarme en los caminos del perdón, adentrarme en los caminos del perdón. Y el perdón es tan importante en tu vida porque te transforma, te libera, te sana y te lleva a evolucionar. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que había etapas para el perdón o que existían métodos, sistemas, libros, lo que tú quieras para llegar a perdonar a alguien? Saber, por ejemplo, que puedo perdonar desde lo más insignificante hasta lo más ruin. Te digo que esto es algo muy grande, pero que para llegar a esto debo creer en el por qué, para qué y por quién hacerlo. Cuando descubrí que el perdón es la llave secreta para tener paz y salud mental, me dije a mí misma, este es el camino, por aquí me voy. Y fue así que empecé a experimentar, después de varios tiempos que estuve trabajando en esto del perdón, a experimentar realmente la fuente de paz que es el perdón. En todo este proceso de transformación, que lo viví porque me encanta,
practicar en mí y lo que yo enseño, lo que digo como coach, lo que trabajo con mis clientes, son procesos que yo he hecho también conmigo misma. Y aquí en esta parte del perdón me di cuenta que el perdón es algo que va más allá de una simple frase de decir perdón. Cuando lo experimentas, puedes ver que el perdón es la luz, que hay esperanza. En el perdón vemos la luz que nos lleva a encontrar más esperanza y que es una muestra de amor hacia ti mismo, más que para la otra persona. Es el camino a la revelación del propósito de Dios. El perdón es sanación y liberación. Querido amigo, amiga que me escuchas, yo escribí el libro Mi secreto interior. Te invito a que lo compres, a que lo lleves para ti, que lo atesores, lo leas una y otra vez. Ese libro es escrito por todo este proceso que yo viví y lo que yo encontré y cómo fui transformada. El libro se llama Mi secreto interior y lo puedes encontrar en versión digital y en versión física de papel en Amazon. Se llama Mi secreto interior, autora Gladys Ochoa. Dicho en otras palabras, para perdonar, primero debo reconocer la falta, si se trata de mí, que estoy ya, porque una cosa es perdonar al otro y otra cosa es también el trabajo. Hay que hacer un paso completo, esto es un trabajo completo. Yo también de pronto he hecho daño a personas porque vengo trabajando unos hábitos repetitivos, por eso que me pasó, por eso que no solté, que no liberé y atesoré como que era mío y esa era mi realidad. Pero tú puedes cambiar esa realidad. Para eso reconoce tus fallas, reconoce ese por qué y para qué, vas a perdonar, vas a sanar y te vas a liberar. Entonces, para perdonar, primero debes reconocer la falta, o sea, tomar conciencia. El segundo paso es, debes tener un deseo sincero de hacerlo y sentirte libre para tomar todo el proceso, para dar el primer paso. Y si te quieres arrepentir después, según el caso, volver a coger coraje, valentía y decir, debo hacerlo por mí, para mí y en mí. O sea, trabajar en esa persona maravillosa que eres tú mismo. Perdonar, déjame decirte algo, no porque parezca muy simple, lo es. Hay quienes aún están incrédulos y la buena noticia es que tú lo veas por ti mismo, que reflexiones y creas que se trata es de ti, no del abusador o de la abusadora, no del otro que te hizo sentir como te estás sintiendo. Esta experiencia muy personal, quiero decirte, cada persona es un mundo diferente, está lleno de circunstancias diversas y diferentes formas de ver la vida. El proceso de cada persona varía según la magnitud de lo que tiene, de lo que ha alimentado cada día repitiendo lo mismo, pero es importante que lo empieces, que tomes acción. Si tú quieres empezar en solitario, perfectamente puedes comprar el libro y trabajar. Allí te doy todas las herramientas. Y si deseas tener una persona que te acompañe para trabajar ese proceso del perdón, me puedes contactar como coach de vida. Yo trabajo el proceso del perdón. Yo también ayudo a las personas a sanar su mente, su alma, su voluntad, su emoción, a trabajar esos procesos para salir adelante. El perdón significó para mí una reconciliación con la vida misma. Cuando fui consciente que ese sentimiento de dolor, rabia y resentimiento que yo sentía era una sola carga para mí, me di cuenta que ese era el motivo principal para yo perdonar a quien me había hecho daño y luego trabajar en mí para poder transformar esos sentimientos negativos que había venido repitiendo. Todo lo que me hacía daño a mí misma, lo que le hice a los demás sin darme cuenta, por la razón que sea, lo que dejé de hacer, lo que dejé de trabajar para ayudar a alguien, lo que sea. El trabajo del perdón es un proceso maravilloso y te transforma hasta que dejes de sentirte la víctima, hasta que te valores a ti misma. Porque cuando
cuando nos han hecho daño y cargamos en esa mochilita el dolor, la rabia, el resentimiento, todo esto que nos obnubila, nuestro valor escasea y la victimización se convierte en el baluarte. Así que allí estamos ya, como dice por ahí, Luranca la mesa porque no están funcionando, sino si una pata no funciona, la mesa no es mesa, deja de ser mesa. Así que yo te invito a que vivas esta experiencia del perdón y que lo vivas a conciencia y te transformes. ¿Para qué? Para ti misma, para librarte de esa carga del dolor, de la amargura, de la rabia, de la victimización que vivías o que vives. ¿Y para quién lograr eso? Para ti misma, para la persona que eres tú misma, para ese maravilloso ser que eres tú mismo, no por nadie más. Los sentimientos de rabia y de todos esos sentimientos negativos que tienes te están pasando es a ti. Por eso es en ti que tienes que trabajar. Deja ya cada cual que responda a donde tiene que responder por sus actos. Ni tienes que llamar a nadie, ni no te sientes cómodo con llamar a nadie para lo que tú has hecho y pedir perdón o decirle al otro te perdono. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Simplemente es un acto contigo misma, con tu persona. En mi caso, con esta Gladysita que está aquí, hemos llorado, nos hemos desahogado, hemos vivido el proceso y al final, disfrutando ese proceso después de trabajar y trabajar mucho tiempo en esto, decidí hacer algo, dejar un legado para ayudar a otras personas a transformar sus vidas. En el entendido que el perdón es un proceso, esto no se desarrolla de la noche a la mañana. Debemos ser conscientes que dentro de cada uno de nosotros hay factores que, que no, que pueden estar a favor o no pueden estar a favor. Uno de los que no estaría a favor de nosotros, de que hagamos esto, es el ego. Nuestro ego a veces es tan fuerte que él no quiere dejar escapar todo eso que nos ha mantenido oprimidos, condenados a la tristeza, a la amargura, a la infelicidad. Él nos ha mantenido en su completo dominio. Por eso, a toda costa, hay que impedir que él se interponga en ese proceso de perdón. Y tú lo puedes hacer. Cuando sientas que estás listo para explorar o lista para explorar esta área de tu vida, puedes empezar buscando momentos privados y empezar a hacer tus reflexiones. Si quieres, yo hice mi cuaderno donde yo empezaba a apuntar personas, donde empecé primero, pues el primer perdón fue con el otro, con los demás, con los de afuera. Después vine a trabajar en mí y después conmigo misma por lo que había dejado de hacer por mí misma en tanto tiempo. Así que este proceso es maravilloso. Te invito a que si quieres, para empezar, puedes tener el libro y ahí vas a encontrar una cantidad de información que te va a servir sin duda alguna. Así que podrás empezar entonces a realizar tu limpieza interior día a día, momento a momento, sin imposiciones, sino a conciencia. A conciencia. Puedes ir depurando esos sentimientos negativos que has alimentado dentro de ti. Todo eso que con el pasar de los días te ha pasado y has repetido y repetido, lo puedes empezar a trabajar. Para eso hay que trabajar mente, voluntad y emociones. Y yo, como coach de emociones también, puedo ayudarte en ese proceso. Así que hay que perdonar a ti por lo que hiciste y le causó daño a otra persona, por lo que otro te hizo y te causó daño a ti. Y en el tercero, en algunos casos, por lo que se dejó de hacer y que le causó daño a otra persona. Y restaurar, ¿qué es restaurar a una persona? Es recuperar y recobrar, es reparar y volver a poner la cosa o la situación en el lugar de estimación que antes tenía. ¿Y qué significa perdón? ¿Qué significa perdón y restauración? Son dos cosas diferentes. Perdón es perdonar a otro. La restauración es restaurar y esto involucra a dos personas
El que se siente ofendido porque, por ejemplo, prestó un libro que quería mucho, que tenía muchos sentimientos, y ese libro lo dañaron, le arrancaron las hojas más importantes y se lo devolvieron así. La persona se siente ofendida, entonces allí hay algo que sanar, algo que perdonar. ¿Y cómo se logra esa restauración? Que la persona en mención a la que se le prestó el libro y lo devolvió dañado, consiga el libro, que haga lo que tenga que hacer para volverle a comprar. Si le tocó comprar el libro nuevo, que lo haga y se lo devuelve a la persona. Eso es restaurar, volver a dejar las cosas en el mismo lugar. En cambio, el perdón no se involucran puede que se le involucren a dos personas, porque hay veces las cosas que nos hacen y nos lastiman no son conscientes de la otra persona. Eso depende de los rollos que nosotros tenemos con las emociones. Y a veces estamos siempre pensando que el otro me está haciendo algo mal a mí. Así que por eso esto es un proceso y el perdón requiere que tú seas el que contigo mismo hagas ese acto de contrición. Hay mucha gente que le gusta ir a dar el perdón para que el otro se sienta bien. Pues bueno, está bien, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Aquí el que importa eres tú. Tú eres la persona más importante y es contigo que debes de hacer este ejercicio. Así que entonces, perdonar significa que no tienes que volver a lo de antes, que eso no se va a olvidar de tu mente, no te lo vas a borrar, pero va a cambiar la percepción de eso que tú piensas acerca de eso que te sucedió. Yo te invito entonces a que reflexiones y veas la importancia de perdonar y restaurar. Te dejo entonces con una frase de Dante Alighieri: ningún hombre equilibrado comprende las posibilidades del perdón hasta que comprenda que perdonar es en sí una gran victoria. Ok, entonces ya nos vemos en el próximo podcast y ahí te voy a compartir la clave número 4, que es el cuarto paso de activar tu poder interior. Contacta y reconcíliate con tu niño interior. Un tema maravilloso también, que es la consecuencia de esto del perdón. Así que esta es la primera parte y ya viene la segunda parte. No te lo puedes perder. Entonces recuerda que si quieres trabajar, hacer un trabajo de niño interno, también puedes contar conmigo y me puedes escribir a coach@gladisochoa.com. Y si quieres, puedes compartir este podcast con alguien que creas que le puede servir. Y también, si no te has registrado, puedes hacerlo ya mismo. Estaremos al aire en los siguientes canales: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, SoundCloud, iTunes, Google y otras plataformas de podcast. Y si te interesa algún tema en específico, también me puedes decir, me puedes avisar por mi correo electrónico coach@gladisochoa.com, mi página web www.gladisochoa.com, YouTube Gladys Ochoa Coach, Facebook @Gladys Ochoa Coach, Instagram @Gladys Ochoa Coach. Gracias por darte cita en este podcast Encuentro con tu poder ilimitado. ¡Qué maravilla! Terminamos. Espero de corazón que esta información te haya servido. Me encanta poder transmitir estas experiencias que han transformado mi vida. Para bien. Gracias a Dios que es para bien. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado y nos vemos en el próximo podcast. Me encantará que me dejes comentarios, ya sea en el canal de YouTube o que me comentes aquí también en mi fanpage. Visita mi fanpage y ahí podemos entonces compartir. Nos vemos.